En el caso de Derek Rosa, hay mucho más en juego que las pruebas sobre una mesa. Hay una historia, una narrativa muy poderosa que la Fiscalía está construyendo para convencer al jurado. Hoy vamos a desarmar esa historia pieza por pieza para que entendamos exactamente qué es lo que nos quieren contar. Miren, esto es clave. El centro del argumento de la Fiscalía no es tanto una colección de hechos fríos, sino un relato, un guión muy bien pensado, un guión que busca que el jurado crea una versión muy específica de los hechos. Y esa historia se apoya básicamente en dos ideas gigantes. La primera, que el motivo detrás de todo esto fue, conseguir contenido impactante para sus chats. Y la segunda, que es quizá la más fuerte, que aquí no estamos viendo a un niño con problemas, sino a un monstruo digital. Una figura creada y deshumanizada por su vida en Internet. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se arma esta historia del monstruo digital? Pues no es algo que surja de la nada, es una arquitectura muy calculada. Vamos a verla paso por paso. El objetivo aquí es clarísimo. Se trata de cambiar la percepción del acto. La Fiscalía, según este análisis, quiere que el jurado se aleje de la idea de que fue un impulso, un momento trágico y horrible, y que más bien lo vea como una fantasía oscura, alimentada por Internet que finalmente se hizo realidad. Y la táctica es como una receta de 3 pasos. Paso 1. Demuestran que el acusado consumía contenido muy gráfico, muy extremo. Paso 2. Conectan ese consumo directamente con el crimen, como si fuera la consecuencia obvia, casi inevitable. Y el paso 3, el cierre. Usan los chats, los emojis para decir, ¿ven? No solo lo hizo, sino que lo disfrutó. Muy bien, ahora vamos a la parte interesante. Vamos a deconstruir esa narrativa. Vamos a poner la interpretación de la Fiscalía cara a cara con otros contextos que las mismas fuentes proponen para la misma evidencia digital. A ver, tomemos el tema del contenido gráfico. La Fiscalía lo pinta como una señal de una mente retorcida, una fascinación casi única con lo macabro. Pero el análisis alternativo plantea otra cosa. Y si no es un rasgo individual, sino el síntoma de un problema mucho más grande, de una cultura juvenil online donde millones de chicos están totalmente desensibilizados a la violencia. Y pasa lo mismo con los chats y los emojis. Para la Fiscalía, son la prueba de una premeditación fría. Pero el contraargumento es que la comunicación online tiene sus propios códigos, muchas veces tóxicos, donde la empatía se pierde, donde el humor negro es la norma. Y eso no siempre refleja una intención real en el mundo físico. Y por último, las búsquedas en Internet. Para la Fiscalía, son como un mapa que lleva directo al crimen. Pero el análisis que estamos viendo nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿En qué punto la curiosidad morbosa o una fantasía oscura, algo que es común en muchos adolescentes, se convierte en un plan real para hacer daño? Esa línea es muy, muy delgada. Claro, para que esta historia del monstruo digital funcione, no solo hay que interpretar la evidencia de una forma, también hay que omitir algunas cosas. Al poner todo el foco en lo que pasaba en línea, se dejan de lado otros factores que son importantísimos para entender el cuadro completo. 13 años. Esa era la edad del acusado. Un número que lo cambia todo. Y este es un dato científico, no una opinión. A esa edad, el cerebro, sobre todo la parte que controla los impulsos y mide las consecuencias, simplemente no está maduro. Ignorar este factor biológico es básicamente dejar fuera una pieza clave de todo el rompecabezas. Y a la edad se le suman otras cosas. Las fuentes hablan de un diagnóstico de autismo, de TDAH y de un historial emocional bastante complejo. Esto, ojo, no justifica nada, pero sí complica esta historia simple de un villano calculador. Nos muestra una persona con desafíos neurológicos y emocionales muy reales. Todo esto nos lleva a la conclusión de este análisis, que advierte de un peligro enorme, el riesgo de que la historia, la narrativa, sea más fuerte que la evidencia, y que el veredicto termine basándose en lo que se conoce como pánico moral. Esta cita del material es demoledora. Se le pide al jurado que llene los vacíos con sus propios miedos y prejuicios hacia la generación digital. Lo que sugiere es que la estrategia no apela solo a los hechos, sino al miedo que muchos adultos sienten hacia la tecnología y el mundo en el que viven los jóvenes hoy. Y aquí está el verdadero peligro, el punto central de todo, el riesgo de que el juicio se desvíe. Que en lugar de preguntarse, ¿qué se puede probar más allá de toda duda razonable, que es la pregunta legal? La pregunta termine siendo, ¿qué clase de persona hace estas cosas en Internet? Es un cambio sutil, pero que lo cambia absolutamente todo. Se está tejiendo una historia muy, pero muy específica, una que gira casi por completo en torno a su vida digital, y es ahí donde vamos a meter la lupa. Y esta frase es, básicamente, el corazón del argumento de la Fiscalía.
Fíjense bien, no es solo una acusación, es una narrativa, una historia muy poderosa que le dice al jurado, oigan, conecten los puntos. Miren lo que hacía este chico en internet y entenderán por qué cometió un acto tan brutal. Y bueno, para eso estamos acá. Vamos a desmenuzar esa narrativa oficial no solo para ver lo que nos cuentan, sino también para descubrir lo que están dejando fuera. Porque, seamos sinceros, debajo de una historia que parece tan simple, casi siempre hay una realidad mucho más compleja. Ok, pero antes de meternos de lleno en las historias y las interpretaciones, vamos a lo básico, a los hechos fríos, a lo que nadie puede discutir, lo que pasó de verdad. Y escuchen esto, en las propias palabras de Derek ya aparece el elemento clave que la fiscalía va a usar una y otra vez, la parte digital del crimen. Porque no solo confiesa lo que hizo, sino que admite haberlo documentado y, peor aún, haberlo compartido. La secuencia de esa noche, la verdad, te pone la piel de gallina. Es súper precisa. A las 10:23 tienes esta imagen tierna, familiar, la mamá con su bebé recién nacida. Menos de una hora después, las cámaras lo captan a él, a Derek, parado al lado de la cama. Y de ahí, todo se acelera. La llamada al 911 para confesar y la bomba de que le mandó una foto a un amigo. Estos son los hechos, los pilares sobre los que se va a construir todo lo demás. Y ahora sí veamos cómo la fiscalía agarra estos hechos y los convierte en una historia, en un relato con un motivo que parece súper claro. Un relato que busca definir a Derek no tanto por lo que hizo, sino por lo que hacía en Internet. El argumento lo van armando como un rompecabezas, pieza por pieza. El Estado saca a la luz sus búsquedas, los videos violentos que veía, sus conversaciones, todo para pintar un retrato muy específico, el de un joven totalmente desensibilizado. Y según esta historia, la foto que se toma y manda no fue un acto de pánico, para nada. Fue, y esto es clave, la creación deliberada de contenido. Entonces, aquí está el meollo del asunto. La fiscalía está diciendo que el porqué del crimen no tiene que ver con problemas en casa o con su salud mental. No. El motivo, según ellos, fue un deseo enfermo de entretenimiento, de morbo, de validación en línea. Como si todo hubiera sido una actuación para una audiencia digital. Pero a ver, mientras la fiscalía nos presenta esta historia tan clara y definida, la defensa está peleando otra batalla por detrás. Una que cuestiona la base de toda esa narrativa, el simple hecho de poder acceder a las pruebas. Y aquí es donde chocan dos mundos. Por un lado tienes la historia de la fiscalía, que es simple y da mucho miedo. Y por el otro, tienes a la defensa mostrando que el proceso legal ha sido un lío, lo que nos hace pensar que la verdad quizá no es tan simple como parece. Aquí es donde la cosa se pone buena. Miren, esta tabla, que viene directo de los documentos de la corte, es súper reveladora. Nos muestra demoras gigantescas en pruebas que son cruciales. Los informes de balística tardaron 8 meses en llegar. Los expertos digitales, que son la clave de todo este caso, tardaron más de un año en ser nombrados. Y para colmo, apareció de la nada un video nuevo del interrogatorio. Cada una de estas demoras es un palo en la rueda para la defensa. Y ojo, la defensa no está diciendo que esto es solo un inconveniente. No. Están usando un lenguaje legal súper fuerte. Dicen que estas demoras sistemáticas violan el derecho fundamental de Derek a un debido proceso. ¿Qué significa eso en español simple? El derecho a tener toda la información a tiempo para poder defenderse de forma justa. Es una acusación gravísima, que pone en duda si todo este juicio está siendo realmente justo. Ahora, si dejamos por un momento la pelea legal, este caso nos obliga a hacernos preguntas mucho más de fondo, ¿no creen? Preguntas que la historia del monstruo digital prefiere no tocar. Y la primera es, ¿qué estaba pasando de verdad en esa casa? A nivel emocional, olvidémonos un rato del teléfono y de internet. ¿Qué se vivía ahí adentro en el día a día? Luego, una pregunta clave. ¿Qué onda con las redes de apoyo? ¿Hubo alguna señal de alerta que se pasó por alto? ¿Derek recibió algún tipo de ayuda psicológica o psiquiátrica? Y más importante, ¿cuál le faltó? Esta otra pregunta va directo al corazón del argumento de la fiscalía. ¿Cómo sabemos dónde termina la fantasía oscura de un adolescente, por más retorcida que sea, y dónde empieza una intención real de hacer daño? Es una línea súper delgada que con el pánico se borra muy fácil. Y por último, hay que ampliar la mirada. Si el problema es su vida digital, ¿qué parte de la responsabilidad tienen las plataformas que dejan que los menores de edad se ahoguen en contenido súper violento, en contenido gore, sin ningún filtro serio? Y esto lo resume todo, ¿no? Es mucho más fácil decir, era un monstruo digital, porque esa historia es simple y nos lava las manos a todos como sociedad.
La otra opción, la de admitir que quizá esto es el resultado de un sistema que falló, es mucho más incómoda, porque esa nos obliga a mirarnos a nosotros mismos al espejo. Y con todo esto, llegamos al dilema final, al verdadero nudo del problema que enfrenta no solo el jurado, sino cualquiera que intente entender qué pasó aquí. Y el peligro aquí es enorme, porque una cosa son las pruebas, los hechos fríos que se tienen que demostrar sin que quede ni una sola duda razonable, y otra cosa, muy diferente, es la narrativa, la historia que nos cuentan. Cuando le dicen al jurado, miren sus emojis, miren sus búsquedas, le están pidiendo que llenen los espacios en blanco con sus propios miedos sobre los jóvenes de hoy. Y ahí corremos el riesgo de que no se juzguen los hechos, sino la historia que nos da más miedo. Hay una interpretación muy crítica de todo esto que dice que la estrategia de la Fiscalía va más allá de buscar justicia. Lo que plantea es que se está intentando convertir a un adolescente quebrado en el chivo expiatorio perfecto, o sea, usarlo como un símbolo para descargar toda nuestra ansiedad sobre Internet y la juventud, y así, como sociedad, no tener que mirarnos al espejo y ver nuestra parte. Y con esta pregunta cerramos. ¿Este supuesto motivo digital es una explicación real de lo que pasó o es una narrativa, una historia muy conveniente diseñada para que sea más fácil asegurar una condena? La respuesta a esa pregunta no solo va a definir el futuro de Derek Rosa, sino que va a marcar cómo nuestro sistema de justicia ve y juzga a toda una generación que vive en la era digital.